No, Oscar, estaba entrevistando a gente como Carlos Maza, como Fernando Gómez Esparza, para que nos platiquen de su Aguascalientes. A usted le ha tocado una época de consolidación desde la programación de ¿qué sea? ¿Primer anillo, segundo anillo? Del segundo y el tercero. Segundo y tercer anillo, el ¿verdad? primero es del 43. Del 43. ¿Por qué hacerlos? ¿Por qué hacerlos? Bueno, pues por darle estructura a la ciudad de Aguascalientes, que es un ejemplo a nivel mundial. Es la única ciudad de México que tiene 3 periféricos completos. El periférico de la Ciudad de México empezaba en el Toreo y terminaba en Xochimilco y sigue sin acabarse. Sí. El primer periférico de Aguascalientes lo planeó Carlos Contreras, que le debemos un gran homenaje. Carlos Contreras era hijo de Jesús F. Contreras, el escultor, y él siempre vivió en los Estados Unidos. Se graduó en la Universidad de Columbia en urbanismo, de los primeros urbanistas, y era asesor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial a países para planear las ciudades. Él en 1943 vino aquí y fue con el gobernador entonces, el Chapo Rodríguez, Jesús María Rodríguez, ahí en el Firifo, y le dijo: mire, mi padre nació aquí, el escultor, yo también, pero yo he vivido toda mi vida en Estados Unidos y quiero regalarle a Aguascalientes un esquema de crecimiento del año 2000. Estamos hablando de 30 y tantos años. Él dijo y proyectó que Aguascalientes tenía en ese entonces 80,000 habitantes cuando él hizo el plano regulador, y al año 2000 llegaría a 200,000. En el año 2000 yo fui secretario de planeación y llegó a 200,000. Entonces él planeó que Aguascalientes tuviera, o sea, superando ya el esquema del fondo legal de la colonia, tuviera un periférico de 16 kilómetros que se fue terminando, tardó en terminarse, pero se concluyó, un eje oriente-poniente, la López Mateos, y 2 ejes norte-sur. Era en Acosari, que se ha ido terminando tiempo después, y desgraciadamente el otro, que es Américas Universidad, quedó inconcluso en la parte del medio, donde estaba la vieja Plaza de Toros. Pero gracias a él tenemos una estructura. Le debemos un homenaje a este señor porque le dio estructura. A mí me toca en 1980 proseguir el segundo anillo que inició el profesor Esparza del Dorado a la salida a San Luis. Pero lo llevaban, fíjate, hubiera sido un error que gracias lo rectificamos. Terminaba el segundo anillo, no era periférico, terminaba en la entrada principal de la universidad. Ok, sí. ¿Cómo estaría ahorita el tráfico? Que tuvieron que partirla, ¿no? Si me lo estoy... No, por atrás, por el límite de atrás, y unirla a lo que alguna vez empezó a hacer la parte del segundo anillo, donde está el oro de la fundición. Si tú recordarás, había unas vialidades que nunca se terminaron hasta que llegara, que el tercer anillo terminara en la universidad. Pues imagínate el caos que hubiera ahorita. Lo pasamos por atrás y lo unimos al horno de la fundición, y ya se generaron los 25 kilómetros. Después, cuando volví a ser secretario de planeación, trazamos el tercer anillo. Y el tercer anillo también le ha dado estructura a la ciudad de Aguascalientes. Entonces yo siento que las cosas de visión de gran futuro son los que han resuelto los problemas de Aguascalientes. Sin embargo, me preocupa mucho el crecimiento desbordado de la zona metropolitana. Recordarás que yo muchas veces hablé que al año 2000 la ciudad de Aguascalientes no debía pasar del 1,000,000 de habitantes. Ya estamos en 1,200,000, y al paso que vamos a seguir urbanizando. Y yo siempre he dicho que así como pudimos hacer crecimiento al oriente de 500,000 de habitantes en 20 años, pues ya hay que pensar en una nueva ciudad al noreste del estado. Esta ya no puede seguir creciendo. Vemos los problemas de tráfico. Tenemos 3 periféricos. Desgraciadamente no se terminó el sistema de transporte que yo dejé en mi segunda vez de secretario de planeación. Se hicieron inclusive las centrales de autobuses tardíamente, pero no se hizo los ejes del Metrobús y una serie de cosas, y hacen centrales de autobuses que son elefantes blancos. Se trataba que la gente que viene a trabajar a Aguascalientes llegara a esas centrales, dejara el coche y ahí tomara un medio de transporte masivo. Entonces, Aguascalientes ya no debe de crecer más. Ya vamos en 1,200,000.
debemos de pensar en una ciudad media al noreste, y aparte es donde más agua hay en el estado. Se ha dicho, no, es que van a revivir la Puerta Negra. Y digo que era la Puerta Dorada, era la Puerta Negra, sale sobrando. De Peñuelas a Rincón de Romos y el Cosío. Imagínate, yo inclusive fui con Martín, le dije, oye Martín, ¿cómo van a urbanizar de Peñuelas a Cosío? Es el Valle de Aguascalientes, y el Valle de Aguascalientes es la principal recarga de acuíferos del estado. Ahí se recargan los acuíferos que luego vierten subterráneamente al río San Pedro. Si tú pavimentas todo eso, pues van a acabar con la zona metropolitana de Aguascalientes y con el estado. Son los errores que se están cometiendo y que preocupan, de no tener una visión más allá, como la tuvo Carlos Contreras, como la tuvimos nosotros, Rodolfo Landeros, etcétera. Aguascalientes está en un momento en el que este esquema de especulación, el centro comercial Bosques, era un fraccionamiento medio y ahora te compran una casa y te hacen un edificio de 14 pisos. Pues eso atenta contra todo orden humano. No hemos estado, por ejemplo, en Estados Unidos hay grandes desarrollos, pero aquí yo siempre, cuando fui las 2 veces autoridad, yo no dejaba que iniciaran a vender un desarrollo sin hasta que estuviera en sus etapas terminado, su infraestructura, su equipamiento. En Estados Unidos hacen grandes desarrollos, nada más que no se prevenden hasta que se terminan. Y cuando ya los empiezas a prevender, empiezan a urbanizar el que sigue al lado. Aquí no se han terminado el primero y ya están urbanizando sin servicios al lado. Imagínate el crecimiento lineal hasta Rincón de Romos. No, hostia. Vamos. Yo no había permitido que pasáramos el arroyo San Francisco al sur, que es un corredor industrial, fraccionamientos tras fraccionamientos, y al norte ahora llevárselo hasta Cosío, pues vamos a acabar. No, yo creo que va sobre una ejemplo, sola vía, va sobre la 45 al final del tiempo. Y al final del tiempo va a ser insuficiente verlo ahorita en las mañanas para la gente que se traslada a las industrias, y al norte pues igual. Entonces me preocupa mucho la situación. Yo no quisiera que el Aguascalientes, que luchamos para que fuera ordenado y ejemplo internacional, se acabara, porque es el Aguascalientes de mis hijos y de mis nietos. Yo tengo nietos muy chiquitos que dónde van a vivir o cómo van a vivir. Edificios de 20 pisos en primer anillo frente a ella, frente al Rudy, frente a Rudy. Imagínate a la hora que salgan todos los vehículos que salen de ese edificio. Se Marista, que históricamente ha causado el problema, ¿no? ¿Cómo estaríamos? ¿No? Y sí, hay que llamar la atención, y también debemos unirnos todos los ciudadanos en las juntas de vecinos. Yo le decía el otro día al presidente municipal que no nos dijeran que ya aprobaron el programa de desarrollo urbano SUFO, el del oriente de la universidad y demás, si no nos consultaron nunca. Apareció en un periódico que el que quisiera ver el programa fuera. Pues oye, no, júntate con las juntas de vecinos de esos 10 fraccionamientos del oriente y diles lo que quieres hacer. No, públicalo y entonces sí, a ver qué pasa. Y la gente de los Bosques, que era un fraccionamiento medio de los primeros que hubo en Aguascalientes, pues se lo están acabando. Está gentrificando espantoso. Abren consultorios y consultorios y consultorios y comercios y no hay ni dónde estacionarse, porque es la cochera de la persona que tiene ahí su negocio. No, que se va invivible. Pero estamos llegando a los límites del crecimiento. Yo creo que si yo ya la dejaba venir y luché por ello, yo no permití la Puerta Dorada, ni la Puerta Negra, ni el tren suburbano, que hubiera sido un absurdo. ¿Quién se iba transportado de Rincón de Romos acá? Ibas a gastar un dineral en un tren. Yo me opuse a que se hiciera el libramiento al poniente. Era la continuación de la Panamericana. Ahorita vuelven a hablar de ahora el nuevo libramiento a San Bartolo. Es crecer la ciudad de Aguascalientes. Sí. Esta ciudad ya llegó a sus límites de crecimiento. 500 kilómetros de fallas y grietas no te justifican que ya le parece. Bueno, que se acumula, están apareciendo últimamente, ¿no? Y los socavones y todo esto, estamos acabando
con el Aguascalientes que luchamos muchas generaciones, y que es el de tus hijos y los míos y nuestros nietos. El problema, Oscar, es que nos dormimos el 2 de agosto del 98 y despertamos y vamos en piloto automático. Las mismas figuras. Yo creo que el avión ya se está descarrilando, ya no hay piloto automático, está a punto de sucumbir. Pero estamos todo el tiempo, ¿no? Esperemos que así sea. Y es mucho que el ciudadano haga respetar el orden de las ciudades y sus derechos. Como dice, oye, a mí me costó un dineral tener mi casita en Bosques y me ponen un edificio de 14 pisos y al lado una cantina. Ándele.